Bueno, estoy hablando, yo soy Beatriz Zapata, soy médica veterinaria, presidenta del Colegio Médico Veterinario y también soy presidenta del Consejo Regional Metropolitano que coordinó esta actividad junto con el doctor Edmond Baraquí, que nos va a dar la charla de hoy. Primero que todo, quisiera agradecer a la Seremi de Salud que confió en nosotros como Consejo Regional para que podamos realizar esta actividad. Es un tema que ya dentro de los socios habían manifestado inquietud y interés por saber un poco más, así que se dio esta posibilidad de que se realizara esta actividad. Así que muchas gracias, doctor Edmond, por esta posibilidad y también a la Seremi. Yo quiero presentar al doctor. El doctor Edmond Berraquí es médico veterinario de la unidad de zoonosis del subdepartamento de epidemiología de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Eh, el tema que vamos a ver el día de hoy es muy relevante porque permite ir avanzando en la implementación de los reglamentos de la ley de tenencia responsable de mascotas. Ahí el doctor nos va a explicar mejor de qué se trata todo esto. Y que todo lo que podamos avanzar en un mejor cuidado, una mejor tenencia de animales de compañía, tiene implicaciones en la salud a nivel global, la salud animal y también salud de las familias. Eso es lo que llamamos una salud, ¿ya? Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo para que aprovechen la charla. Antes de que el doctor inicie su charla, algunas recomendaciones. Una, que así como están ahora, mantengan sus micrófonos cerrados. Si es que a alguien se le abriera el micrófono, va a haber alguien que se los va ¿cómo se llama? A mutear, a silenciar. Eh, Otra cosa también, las cámaras apagadas para mantener una buena conexión de internet. Y en la medida que vayan teniendo dudas, pueden escribir en el chat sus consultas. Acá hay una doctora, Eglis Hill, que está colaborando con el doctor en la charla, que en el caso que sea algo rápido de responder, puede ir respondiendo dudas breves, pero si no, al final de la charla se van a leer las preguntas y se les va a dar respuesta. Bueno, muchas gracias y los dejo con el doctor Edmond Baraquí. Para que se... Chao. Buenos días a los colegas. Como me presentó la doctora Beatriz, yo soy Edmond Baraki, funcionario de la unidad, médico veterinario y funcionario de la unidad de zoonosis de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Soy el encargado de la vigilancia de la ley de tenencia responsable de mascotas para lo que es la fiscalización de los centros de mantención temporal de mascotas. ¿Ya? Una vez ya dicho esto, lo primero, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha un poco doble el ruido. Estoy muteado. Sí, sí. Por eso quería ver si estaba escuchando bien. Se Ya, escucha bien ahí, Edmund. Había un ya. micrófono encendido y ya lo muteamos. Entonces, a comenzar con la presentación. Como lo dije, soy el... Tuve una pequeña caída. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve? Y tienes que colocarle en modo presentación, se ve bien.
Ya ahí está. Ahora sí, ya. Como lo dije, soy el médico veterinario de la unidad de zoonosis a cargo de la fiscalización de ley de tenencia responsable de mascotas en lo que implica la fiscalización de los centros de mantención temporal de mascotas. Ya, así que ahí vamos a comenzar. Ya. ¿Cuál es el marco normativo para los centros de mantención temporal de mascotas y animales de compañía? Primero, es un marco normativo que deriva de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que es la Ley 21.020. ¿Ya? De ahí sale el Decreto Supremo 1007 del 2018, que es, y que genera la norma técnica 228 del Ministerio de Salud, que es el que genera los requisitos sanitarios mínimos para cualquier lugar que albergue de manera temporal una mascota o animal de compañía. Ya. Lo primero que vamos a definir son qué se considera mascota o animal de compañía, y según la ley 21.020 son aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad, y se excluyen aquellos animales que se encuentren regulados por leyes especiales. Un ejemplo de esto son los animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública, animales que realizan actividades de trabajo, como por ejemplo los perros de asistencia, entre otros. Ya. La ley 21.020 en su artículo 10 define como responsable o tutor legal de una mascota o animal de compañía, está obligado a la adecuada identificación de esta mascota y a la inscripción en el registro, que es el registro que maneja que viene del Ministerio del Interior, que es la plataforma registratumascota.cl. También está obligado a la alimentación, manejo sanitario y todo lo que indique la ley. Para la identificación de perros y gatos en específico se utiliza el sistema único e indeleble permanente, y es el microchip. Ya, ahora entramos en materia directa. ¿Qué son los CMTM? Según la ley 21.020, son todos los lugares que a cualquier título se mantienen de manera temporal, no permanente, cualquiera sea su finalidad, ya sea tratamiento, hospedaje, adiestramiento, etcétera, que mantengan animales de mascotas o de compañía. Esto también incluye a los animales que se usan para investigación, criadero y venta, centros de rescate y centros veterinarios o caniles municipales. Esa es la definición de los centros de mantención temporal de mascotas. Y la misma ley define cuáles son. Entonces, se considera centro de mantención temporal de mascotas las clínicas y hospitales veterinarios, consultas y consultorios, hotel y hostal, o cualquier tipo de alojamiento o custodia de mascotas. Centros de adiestramiento de mascotas o animales de compañía. También pueden ser centros de terapia, peluquerías o centros de estética, centros de rescate, centros públicos de atención veterinaria, que ya incluyen las clínicas y hospitales veterinarios municipales o consultas veterinarias municipales, y caniles dependientes o gestionados por organismos públicos. También encontramos los centros de prácticas deportivas con animales, bodegas o lugares de tránsito para transporte terrestre o aéreo, centros de exposición o exhibición de mascotas, criaderos, centros de venta de mascotas o animales de compañía, criadero de mascotas o animales de compañías potencialmente peligrosos de la especie canina, igual, centros de venta de mascotas o animales potencialmente peligrosos de la especie canina, y cualquier otro establecimiento que mantenga de forma temporal las mascotas o los animales de compañía. Esos son los lugares que define la ley, que son los centros de mantención temporal. Como ya lo habíamos hablado inicialmente, el contexto normativo del Decreto Supremo, en su artículo 61, todo centro de mantención temporal tiene la obligación de inscribirse
desde que tiene la calidad de centro de mantención temporal. Y se procede al registro previa presentación de un informe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente. Para el efecto de la Seremi de Salud es el informe sanitario para centro de mantención temporal de mascotas, ¿ya? El cual certifica que el establecimiento cuenta con condiciones sanitarias necesarias para su funcionamiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? ¿O cómo se adquiere? ¿O por qué se debe solicitar? Bueno, primero porque lo mandata la ley. Y como norma, el informe se solicita previa solicitud de patente. ¿Qué significa? Que yo como médico veterinario que tengo mi clínica, que puedo tener un hotel canino, que puedo tener un criadero, cuando solicito mi patente municipal para la actividad comercial que estoy realizando, la municipalidad le va a solicitar el informe sanitario para centro de mantención temporal de mascotas. Ya sea el local que funcione previamente o un local nuevo, lo va a solicitar. Y de hecho ya se está solicitando. Como lo decía, bueno, las municipalidades no podrán otorgar patentes definitivas para las instalaciones, ampliación, traslado, sin informe previo de esta autoridad sanitaria sobre los efectos que se pueda ocasionar en el ambiente. Para dicho informe, la autoridad sanitaria tomará en cuenta los planos reguladores, riesgos que el funcionamiento de la industria pueda causar a los trabajadores, el vecindario y la comunidad. Y finalmente, esta autoridad sanitaria puede informar favorable para un informe sanitario siempre que la evaluación sanitaria ambiental solicitada que se realiza no genere riesgos asociados al funcionamiento de esta. ¿Qué significa? Que cuando se solicita el informe sanitario, se genera una visita de la Seremi de Salud, en este caso a la clínica veterinaria, hotel, y se hace una evaluación. Se deben cumplir ciertos requisitos mínimos. Si esos requisitos mínimos se cumplen, el informe se emite autorizado. Si no se cumplen, se emite rechazado. Aquí está, bueno, la norma técnica que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los centros de mantención temporal de mascotas. La norma técnica es la 228, como yo lo había mencionado, que viene del Decreto Supremo 1007 del 2018. Y vamos a los requisitos. Ya. Los requisitos documentales son los antecedentes generales que se solicitan previo a la visita en terreno, ¿ya? Este trámite se solicita a la Seremi vía internet en la página de la Seremi en la cual ustedes deben entrar y solicitar el trámite. Cuando ustedes solicitan el trámite, la página les va a pedir estos antecedentes, que son especificaciones técnicas de la clínica, plano croquis a escala. El plano croquis a escala no necesita hacerlo un arquitecto, lo pueden hacer ustedes mismos, que es importante que sea un dibujo fiel de la clínica con medidas y que considere todo lo que está tanto dentro de la clínica como fuera. ¿Qué significa? Que si mencionar, por ejemplo, que en el dibujo, cuál es la calle que da a la entrada de la clínica, o si es una casa esquina, poner todo eso en el plano croquis. Documento que dé cuenta que el centro cuenta con agua potable, documento que dé cuenta que el centro cuenta con luz eléctrica. Estas son las cuentas del agua y cuentas de la luz que pueda pagar el centro de mantención temporal al que se le haya solicitado el informe. Esto es súper importante. Certificado de título del responsable técnico del centro. El responsable técnico del centro, sea cual sea de los ya mencionados anteriormente, siempre debe ser un médico veterinario titulado. ¿Ya? No sirve un estudiante, no sirve un egresado, no sirve un técnico. Siempre el responsable técnico del centro de mantención temporal de mascotas debe ser un médico veterinario titulado. ¿Ya? Una vez adjuntado el certificado de título o el carnet que diga que la persona es médico veterinario, se le pide una declaración jurada simple que vincule al responsable técnico con el
centro de mantención temporal de mascotas. ¿Ya? Se le va a indicar a la persona que está solicitando el informe sanitario que si es que la clínica o centro de mantención temporal tiene algún convenio con otros, con algún criadero o con algún local de mascotas. ¿Ya? Se le va a solicitar cuáles son los procedimientos de limpieza y desinfección que realiza en la clínica por escrito. Todos estos antecedentes se suben a la página, son por escritos. ¿Ya? Luego se le va a solicitar un procedimiento de disposición final de residuos, un procedimiento de manejo de cadáveres, plan preventivo de control de plagas. ¿Ya? ¿Qué es importante con respecto al plan preventivo de control de plagas? Que debe ser realizado por una empresa autorizada por la Seremi de Salud. No lo pueden hacer ustedes mismos, no lo puede hacer cualquier persona, sino que una empresa autorizada por la Seremi de Salud para el plan preventivo. Un plan de contingencia en caso de algún siniestro, por ejemplo, incendios, temblores o el siniestro que ustedes estimen conveniente. La autorización de botiquín farmacéutico. Ya, primero, ¿qué es el botiquín farmacéutico? El botiquín farmacéutico son una serie de fármacos que se usan en la medicina humana que pueden ser usados en clínicas veterinarias. Quien da esta autorización es el ISP. ¿Ya? El ISP les va a solicitar, o sea, ustedes van al ISP y solicitan la autorización para botiquín farmacéutico. ¿Y eso qué es lo que pide la autorización? O sea, en el fondo, ¿qué les permite la autorización del botiquín? Es que la clínica veterinaria como tal puede usar fármacos de uso humano en la clínica. Certificado de inscripción como establecimiento de expendio de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. Este certificado de inscripción como establecimiento de expendios de productos veterinarios lo da el Servicio Agrícola y Ganadero. Así como en el anterior ese requisito ustedes lo solicitan en el ISP, el certificado de inscripción como establecimiento de expendios de productos farmacéuticos de uso veterinario lo entrega el SAC. Ustedes se meten a las páginas de cada uno y solicitan el trámite. Luego, esto es para las clínicas y consultas que funcionen con equipos de rayos. El equipo de rayos debe tener una autorización de los equipos que funcionen con radiación ionizante, gases inflamables. Y no solo debe estar autorizado el equipo, también debe estar autorizado el operador en este caso de la máquina de rayos. Luego, contar con registro de calderas y autoclaves con el respectivo certificado de competencia del operador asociado para los centros que cuenten con este tipo de equipamiento. Que es, bueno, es lo mismo que en el anterior, tanto la autorización y operación de los equipos que funcionen con radiación ionizante como con el registro de calderas y autoclaves, esas autorizaciones las da la Seremi de Salud. No las da la unidad de zoonosis, las da otra unidad de la Seremi, que es el que te autoriza el funcionamiento de los equipos con radiación ionizante y autorizan a las personas que lo operan. Y lo mismo ocurre con el registro de calderas y autoclaves. Certificado de zonificación otorgado por la municipalidad. ¿Qué es la zonificación? La zonificación es un documento emitido por la Seremi de Salud, que ustedes, bueno, ¿cómo funciona? Ustedes a la Seremi les solicitan el documento de zonificación, lo llenan por la primera hoja y en la segunda hoja debe ser llenado por la municipalidad. En este caso, en el Departamento de Obras Municipales es quien llena y timbra finalmente la zonificación municipal. Finalmente, un documento que certifique la propiedad, arriendo, usufructo, comodato o cualquier otro título que use u ocupación legítima del lugar donde funciona o funcionará el centro. ¿Cuáles son los requisitos sanitarios? Esto es general para todos los tipos de centros, ¿ya? Sea una clínica veterinaria, un consultorio veterinario, un criadero, un centro de adiestramiento. Esto se pide para todos. Los centros deben cumplir con lo estipulado con el Decreto Supremo 594 del año 2000 del Ministerio de Salud. ¿Qué dice el Decreto Supremo? Que son las condiciones de
son las condiciones sanitarias para los lugares de trabajo. Siguiente punto. Los y las trabajadoras del centro deben cumplir con el artículo 25 del Decreto Supremo 1 del 2014 del Ministerio de Salud, que es el Reglamento de Prevención y Control de la Rabia en el Hombre y los Animales. Y el artículo 25, habla de la vacunación preexposición contra la rabia. ¿Qué dice el artículo en específico? Que debe ser el empleador en este caso, de las personas que trabajen en estos centros de mantención de mascotas, quien debe cubrir que las vacunas puestas de manera preventiva contra la rabia. Que el centro de mantención de mascotas cuente con un responsable técnico, como lo había mencionado anteriormente, que debe ser médico veterinario. El centro debe contar con medidas de seguridad y sujeción. ¿Cuáles son las medidas de seguridad y sujeción? Hablamos de bozales, arneses, traellas o correas de sujeción. Y generalmente para el caso de las clínicas, también hablamos de los collares isabelinos. Que el centro cuente con características estructurales y de equipamiento. ¿Cuáles son las características estructurales de equipamiento que solicita en este caso el informe sanitario? Son condiciones para la consulta, en el caso, por ejemplo, del pabellón, si tienen hospital dentro de la clínica, cuáles son las condiciones estructurales del hospital. Esas son. Por ejemplo, cuando hablaba de los bozales, el requisito pide que tú tengas un bozal cada 3 animales, considerando todos los tamaños. Lo mismo ocurre con los arneses y con los collares isabelinos. Con respecto a las medidas de seguridad y sujeción, con las características estructurales y de equipamiento, por ejemplo, el requisito para los centros de mantención temporal, un requisito crítico y obligatorio es que el centro debe contener de manera segura y evitar fugas y escapes de las mascotas y animales de compañía. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una clínica veterinaria, mi clínica debe contener al animal evitando que salga a la vía pública. ¿Ya? También, por ejemplo, pide que en las consultas, en los hospitales, en la parte hospitalaria o en pabellón, te pide condiciones para el piso, las murallas y el cielo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Es que deben ser de un material sólido, de color claro y superficies lisas que permitan ser lavadas. Y también debe contar el centro con servicios básicos, que también lo mencioné, que es conexión al agua potable pública y al alcantarillado y a la conexión eléctrica. Esos son los requisitos para cualquier centro de mantención temporal de mascotas. ¿Qué significa? Significa que esto es lo mínimo que se les va a pedir. Ahora vamos a ver los requisitos generales para todos los centros. Seguimos viendo eso. Ya. Esto es, por ejemplo, el centro debe contar con un lugar exclusivo para el almacenamiento del alimento. El centro debe contar con registro con los datos de los animales que ingresan y egresan. Debe contar con un registro sanitario de las mascotas que ingresan y que se quedan por un tiempo prolongado en el centro de mantención de mascotas. En caso de que el centro de mantención temporal de mascotas se cierre o se abandona, se debe notificar a través del registro nacional. De la supervisión de los animales, el centro debe contar con supervisión permanente de los animales. El centro no trabajará en personas que hayan sido condenadas a pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales, ni personas con salud mental incompatible con el cuidado de animales. ¿Qué significa eso? Que en este caso los centros de mantención temporal de mascotas no pueden contratar a personas que hayan sido condenadas por la ley de tenencia responsable de mascotas, por maltrato, por vejación, por lo que sea. Parte de los requisitos es ese y es crítico. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se hacen estas fiscalizaciones,
Se le pregunta a la persona. Para todos los centros que realicen campañas de esterilización masiva, deben cumplir con lo estipulado en el decreto supremo número 2, que es el reglamento para el control reproductivo de animales de compañía. Para todos los centros que cuenten con comedor, estos deben cumplir con lo indicado en el artículo 28 del Decreto Supremo 594 del año 2000 del Ministerio de Salud, que son las condiciones para el comedor y lugares de descanso de los trabajadores y las trabajadoras. Ya. Ahora vamos a ver los requisitos específicos por tipo de centro de mantención temporal de mascotas. Ya. Los requisitos sanitarios para clínica y hospital veterinario. La clínica y hospital debe contar con una sala de espera para los propietarios o responsables de las mascotas. Debe contar con una sala de consulta, con un quirófano habilitado, con salas de hospitalización habilitadas. Debe contar con una sala de aislamiento para animales con sospechas de enfermedades infecciosas. El centro de mantención temporal debe contar con los registros respectivos que respalden el cumplimiento de los procedimientos de manejo de cadáveres. El centro debe contar con los registros respectivos que respalden el cumplimiento de los procedimientos de disposición final de residuos. Esto es importante. La consulta, quirófano y salas de hospital y hospital o salas de hospitalización deben contar con un acceso de agua potable, el cual debe también tener un jabón y un sistema de secado de manos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque me ha tocado rechazar clínicas veterinarias, me ha tocado rechazar criaderos, que por ejemplo en la consulta o en el hospital no tienen lavamanos y se rechaza. Entonces es súper importante que estas salas que yo estoy mencionando, las consultas, quirófano, salas de hospitalización y sala de aislamiento en caso de sospecha de enfermedad infecciosa, deben contar con lavamanos. El centro debe contar con un área delimitada para la esterilización de los materiales quirúrgicos. El centro debe contar con un área sucia delimitada para el lavado y desinfección de las jaulas, cajas sanitarias, mantas y camas. Ya. Requisitos sanitarios para las consultas y consultorios. Las consultas y consultorios son establecimientos para dar atención médica de mascotas o animales de compañía, sin considerar la internación del animal. ¿Qué significa esto? Que yo, si tengo una consulta, yo puedo operar, sí. Lo que no puedo es hospitalizar. ¿Qué significa? Que en la consulta consultorio se pueden realizar cirugías que sean entregadas en el mismo día, que sean ambulatorias. Estos centros, al igual que las clínicas y hospitales, deben contar con un mínimo de 2 salas, la cual debe ser una sala de espera para los dueños de los pacientes y una sala de consulta para la atención de pacientes. Estas salas deben cumplir con los requisitos estructurales y de equipamiento. ¿Cuáles son estos requisitos? Que las salas deben ser de un material sólido, liso, lavable, ¿ya? En este caso, las salas deben cumplir con el requisito de contener, impidiendo la salida del animal que se encuentra en la sala a la vía pública o a otras áreas de la consulta consultorio. En caso de que la consulta consultorio genere cirugías ambulatorias, el centro debe contar con un área delimitada para la esterilización de los materiales quirúrgicos. El centro debe contar con un área sucia delimitada para el lavado y desinfección de jaulas. Y en caso de que la consulta consultorio tenga comedor, cumplir con el artículo 28 del Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud. Los requisitos de los corrales. Ya. En este caso, los voy a ver más rápido. ¿Por qué? Porque en realidad la idea era ver clínicas y consultorio, pero igual le vamos a echar una mirada a los requisitos de los corrales. En caso de que la clínica tenga corral, o si hay algún colega que vea caniles o corrales de asociaciones de protección de animales, o de manera de algún corral privado. Los animales que ingresen pueden ser puestos en los corrales colectivos,
después de haber estado durante 10 días en cuarentena y contando con medios de verificación correspondientes que el animal estuvo en cuarentena antes de entrar a los corrales colectivos. Los corrales colectivos deben contar con un manejo para el control reproductivo. El centro debe contar con un protocolo interno de intervención en caso de conflicto entre animales y con medidas de seguridad adecuadas para la o las personas mediadoras. Los corrales se deben asear como mínimo 2 veces al día. Los corrales deben tener acceso a un área de alimentación y bebida con agua potable y bebederos conforme a la cantidad de animales albergados. El piso de los corrales debe ser de un material antideslizante, de material impermeable y lavable. El centro, en este caso, para los corrales o caniles, debe contar con un registro que respalde los ciclos de alimentación, que significa que cada vez que alimento los animales en un canil o corral, yo debo registrarlo de manera escrita o de manera digital. Los caniles están construidos de material sólidos y resistentes, de colores claros y superficies lisas. El piso debe estar dispuesto de manera que conduzca las aguas de lavado hacia el sistema de recolección de aguas servidas. ¿Ya qué significa eso? Que cada vez que se laven los corrales, los caniles, el agua escurra y pueda salir de los caniles. Los caniles deben contar con ventilación y luz natural. Si el canil y el centro cuenta con conexión eléctrica, debe estar conforme a la normativa y protegida del contacto con los animales. En caso de que los caniles o corrales o el canil en general cuente con ventanas, estas deben estar a una distancia mínima de 1,5 metros desde el suelo o deben estar debidamente protegidas. En caso de tener enchufes, estos deben estar protegidos para que los animales no puedan abrirlos. Si el centro cuenta con comederos y bebederos necesarios para los animales albergados, los comederos y los bebederos deben estar resguardados para evitar el volteo. Los platos de comida o los platos para beber agua deben ser de un material resistente que no se oxide y no sea poroso. El centro para corral y canil debe contar con un registro de la frecuencia de limpieza de los comederos y bebederos. El espacio destinado a la mantención de los animales debe ser acorde a las características fisiológicas del animal. Si el corral o canil considera gatos, el espacio destinado para gatos debe ser el área del cubículo del gato más un área de ejercitación distinta y separada de donde se alberguen los perros. El centro debe contar con espacios delimitados de recreación protegidos de las condiciones climatológicas con medidas de seguridad que eviten fugas y accidentes. Ahora, colegas, yo les voy a pasar a mostrar cómo se hace la solicitud del trámite. ¿Ya? Esos son lo que vimos ahora, son los requisitos sanitarios para los distintos tipos de centros de mantención temporal de mascotas. Edmund, ¿vas a seguir la presentación? Es que ahora les voy a mostrar la página donde se pide el trámite, que eso estoy buscando. Ya, gracias. La página de la Seremi en línea. Un segundo, por favor, para encontrar el link. Ya, aquí lo encontré.
Esto, colegas, que estoy compartiendo acá es la página de la Seremi en línea, que es seremienlinea.minsal.cl/asdigital. En esta plataforma, nosotros solicitamos el informe sanitario para el Centro de Mantención Temporal de Mascotas. Entonces, entramos a la plataforma, iniciamos sesión. Ya, todo colega que tenga clave única puede generar una sesión de manera automática en la página de la Seremi en línea, que es el AS Digital. Entonces, una vez que entramos a la página, lo que tenemos que buscar es el tipo de trámite. Entonces nos vamos a trámites y el trámite es el informe sanitario. Ingresamos. Entonces, una vez que ingresamos para hacer la solicitud del trámite, que nos encontramos con la página de la Seremi en línea, con esto. Usted despliega esta página, en la cual nos dice informe sanitario del Centro de Mantención Temporal de Mascotas y Animales de Compañía, y el informe sanitario es que emite. Entonces, lo primero es el estado de instalación. Si es una instalación en funcionamiento o es una nueva instalación. Ponemos, por ejemplo, que es una nueva instalación. La página nos va a preguntar cuál es el tipo de instalación. Y aquí yo debo ver, por ejemplo, si es una clínica con hospital, puede tener peluquería. Y ahí se guarda. Entonces aquí me va a pedir todos los requisitos que yo les mencioné, nos va a pedir la información de la clínica, ¿ya? Y acá están todos los requisitos que yo fui mencionando en la presentación, ¿ya? Aquí está todo. Y dice desde qué norma sale, así que en ese sentido es sencillo, porque te va indicando, ¿ya? Y una vez que veo eso, acá están los antecedentes que ustedes deben subir. ¿Ya? En los antecedentes que deben subir a la página, las especificaciones, o sea, los antecedentes están explicados en la misma página. Por ejemplo, en los antecedentes el número 1 dice especificaciones técnicas, al lado hay un signo de interrogación. Si yo coloco el mouse sobre, me dice exactamente lo que necesita el antecedente, que es una descripción detallada del lugar considerando factores estructurales, de funcionamiento, las salas, etc. Y así con cada uno de los antecedentes. Una vez ingresados todos los antecedentes, yo puedo guardar el trámite y luego generar el botón de pago. El trámite tiene un valor en sí de 86.500 pesos aproximados. Puede variar un poco, pero ese es el valor del trámite. Ahora, como ocurre con la gran mayoría de las clínicas veterinarias, funcionan como pequeña y mediana empresa. ¿Qué significa? Que yo en la Seremi de Salud, como clínica veterinaria, como criadero, como canil, puedo solicitar un beneficio económico. Ese beneficio se pide acá, ¿ya? Que es el tipo de beneficio social, y en este caso, por ejemplo, que la clínica con hospital o el consultorio es una pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Ya. ¿Qué me va a pedir el comprobante del beneficio? ¿Cómo obtengo el comprobante del beneficio de la clínica? Yo debo entrar a la página de servicios de impuestos internos y debo ver la situación tributaria de la clínica. Porque en la situación tributaria, dentro de los antecedentes que sale si corresponde a una pequeña y mediana empresa. Si eso dice que sí, ustedes pueden solicitar el beneficio, y una vez que solicitan el beneficio y el beneficio se valida, el trámite de valer 86.500 pesos pasa a valer 1.000 pesos. Y una vez que ustedes pagan, el trámite es validado por la Seremi y se asigna a un inspector que debe revisar los antecedentes generales. Y una vez revisados los antecedentes generales y que se autoriza porque ustedes ingresaron lo que pide la página, se genera la visita en terreno. Y una vez que la visita en terreno se cumple con todos los requisitos que ya mencionamos, se autoriza el informe sanitario y se le indica, el inspector autoriza la visita en terreno, la da por autorizada y aprobada, y luego vuelve a la oficina a emitir el informe sanitario de autorizado, ¿ya? Así es como se solicita, en este caso, el informe sanitario para el Centro de Mantención Temporal de Mascotas. Y ya con esto, colegas, sí damos por terminada la presentación de los centros de mantención temporal de mascotas y animales de compañía.
Entonces, ahora sí, Doctor, usted me dice si su compañera Eglis lo apoya, porque hay varias consultas en el chat. para el registro, sí, yo voy a contestar las preguntas. ¿Su compañera Eglis le va comentando las preguntas? Exactamente, sí. Alejandra García Carrillo pregunta si los caniles de las plazas también cuentan como centro de mantención de mascotas. Con respecto a la Alejandra Carrillo, me pregunta si los caniles de plazas, sí, cuentan como deben solicitar un informe sanitario para el centro de mantención, sí cuentan. De hecho, hace poco tuvimos una fiscalización en un canil que estaba en el parque Vicente Irarrázaval de Estación Central. Así que sí. Pamela Vergara pregunta si las instituciones educacionales se consideran como centro de mantención de mascotas teniendo animales para las clases prácticas. Si se mantienen esos animales de manera temporal, sí. Si son animales que permanentemente están en el lugar, que viven ahí, no. Ya. Viviana Ortiz. ¿Qué sucede con los permisos para los centros de esterilización municipal? El pago de los derechos, estaríamos como categoría de centro de mantención de mascotas y las clínicas móviles municipales. Ya. Con respecto a los centros de esterilización, con respecto a las clínicas móviles, el informe sanitario para estos lugares sí, sí los considera. Los centros, por ejemplo, para los centros de esterilización se toman como consulta y consultorio. ¿Por qué? Porque son cirugías ambulatorias que tú entregas al animal durante el día. La veterinaria integral pregunta si en la oficina de Seremi se solicita la revisión para el informe. Esto lo contestaste hace un momento, se solicita el informe. Claro, efectivamente, se puede, tú haces la solicitud del informe en las oficinas de manera presencial o eh, no, ¿es el qué? Jocelyn Atenas. Pero que te escuche. No, para que te. ¿Quiere que te lo pregunte? Jocelyn Atenas consulta. ¿Cuánto se demora entre el envío de los requisitos y la visita de la Seremi? Ya. El proceso completo, Jocelyn, se demora 30 días desde que se genera el pago del trámite hasta la respuesta final de la Seremi, que eso incluye la visita, ya sea autorizada o rechazada, son 30 días de corrido. María José. Si la clínica no utiliza fármacos de uso humano, ¿necesito igual el botiquín? No, si la clínica veterinaria María José no usa fármacos de uso humano, la clínica debe informar en ese punto, que en este caso la clínica veterinaria tanto, no utiliza fármacos de uso humano, por lo que nosotros cuando hacemos la inspección del antecedente, le solicitamos a la página que ese punto no aplique. Martín Oyarzú. Los documentos del botiquín de ISP y el expendio de fármacos de la autorización de alzar se pagan o se solicitan de manera gratuita. Eh, tengo entendido, Martín Oyarzú. Esa es la Martín, pregunta. tengo entendido que ambos son pagados, ambos trámites tienen un costo. Pablo Toledo. ¿Existen permisos para consulta veterinaria o pasaron todos a clínica? No, efectivamente, como mencioné inicialmente, Pablo, tú puedes pedir clínica con hospital o consulta y consultorio. La diferencia es que al momento de generar una cirugía, la clínica con hospital te permite la hospitalización del paciente operado. En cambio,
la consulta con consultorio solo permite cirugías ambulatorias en las cuales tú entregas al paciente el mismo día que operas. Veterinaria integral consulta. Si compré una clínica, ¿cómo saber si tiene informe? Haciéndole veterinaria integral, haciendo la consulta a la Seremi de Salud. Tú haces la consulta con respecto a la clínica, si esta tiene o no tiene informe sanitario. Angélica Hidalgo. En el caso de un centro veterinario municipal, la solicitud con clave única debe ser realizada por alguien del municipio o puedo hacerlo de forma personal con mi clave única o corresponde realizarlo al alcalde. Corresponde en este caso a la municipalidad o quien el alcalde designe con la clave única municipal. ¿Por qué? Porque como indiqué inicialmente, la página de la Seremi se entra con clave única, que genera una sesión automática. Significa que si tú haces la solicitud del informe con tu clave única, la clínica va a salir a tu nombre, no al nombre de la municipalidad. Alejandra García. Mi centro de entrenamiento se desarrolla en patio de parcela, al aire libre. ¿Tengo que poner piso lavable en el patio? No, en este caso es para los caniles donde el piso lavable se refiere a los centros de mantención temporal de mascotas donde tú generas que el animal resida, por ejemplo, como un canil o un corral, o en su defecto, por ejemplo, si tienes una zona donde ves a los animales si se hirieron, si tienes que verlo porque hay alguna patología que requieren descanso o observación, eso es a lo que se refiere que el piso sea lavable. Pero si es un canil común, el requisito es que debe contener a los animales y que si tú manguereas o limpias, eso fluya, no se estanque. Constanza Cerón. En el caso de tener el curso de peluquería canina, al igual debo contar con un veterinario a cargo, aunque no use medicamentos. Sí, para las peluquerías igual debe haber un responsable técnico que debe ser médico veterinario. Que ojo, eso no es a cargo, es un responsable técnico, que no es lo mismo que estar a cargo. Zaida Salazar Consultas. Si rechazan el informe, ¿te dan los puntos a corregir con un plazo de cuánto tiempo? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque los requisitos ya están. Te los entregan cuando tú ingresas el trámite, todos los requisitos ya están. Entonces tú debes cumplir con lo que ya se te pide en el momento en que tú pagas. Pamela Vergara consulta. En relación a la respuesta, que es Centro Temporal de Permanencia de Animales Educacionales, ¿cuántas horas, días? No, el siguiente. Ah. Pamela, con respecto a la temporalidad, no habla de días, no habla de horas, sino que dice que de manera temporal. ¿Qué significa? Que eso es a criterio en este caso de la persona o sea, de lo que dice la ley. La ley dice que es de manera temporal. La temporalidad no es específica, ¿ya? ¿Qué significa? Que pueden ser horas, sí, pueden ser horas. Pueden ser días, también pueden ser días. Leda consulta. ¿Se vuelve a pagar si es rechazado el informe? De hecho, puedes solicitar una reconsideración si se rechaza el informe, ¿ya? Una vez que si el informe sale rechazado y a ti te notifican el rechazo, Sí. Leda, tú puedes solicitar una reconsideración de la visita. Ya, ¿cuándo se pide la reconsideración? Como dice, ya, tú tienes.
una vez que te notifican el rechazo del informe sanitario, tú tienes 5 días hábiles para pedir una reconsideración. Jocelyn Atenas consulta, ¿el manejo de residuos puede ser protocolo interno o por empresa externa? El manejo de residuos es protocolo interno, es como en este caso la clínica, consultorio o el centro de mantención temporal que se esté solicitando el informe maneja sus residuos. Catherine Martínez, ¿qué pasa si una clínica atiende sin certificado sanitario? Ya. ¿Qué pasa si una clínica está sujeta a la fiscalización de la Seremi? ¿Y cómo? A través de una solicitud de la municipalidad donde se encuentra esta clínica, que nos pida ir a ver efectivamente si la clínica cuenta o no cuenta con el informe sanitario, o directamente de una denuncia a la página de denuncias de la Seremi de Salud. Marco consulta, ¿el responsable técnico es lo mismo que director técnico? No, no es lo mismo. Un responsable técnico es es la persona que se hace cargo técnicamente de de la clínica. No necesariamente tiene que ser el director técnico. Edmond, disculpa, Ujú. una pregunta anterior que quedó pendiente, de ¿Cuál? Rumi Weibel. Fármacos, insumos médicos humanos, por ejemplo, ¿Ya? sueros, bajadas de suero, jeringas, como cualquier producto de laboratorio humano, ¿requieren botiquín o solo se refiere a fármacos inyectables o orales de laboratorio humano y no hay insumos? Eh, requieren botiquín. Los sueros, todo este tipo de cosas así sí requiere botiquín. ¿El centro de mantención temporal de mascotas municipales se exime de algún requisito o tiene algún requisito extra? No, no se exime ni tiene requisitos extra. ¿Quién hizo eso? Dice SIL. Ujú. José Luis Bastías, si realizo la solicitud de informe sanitario, dejando en claro que no uso medicamentos de uso humano, pero posteriormente requiero su uso, ¿puedo solicitar la autorización del botiquín con posterioridad o obtener el informe sanitario? Sí, puedes hacer eso. Tú puedes inicialmente indicarle a la Seremi de Salud en este antecedente que la clínica veterinaria consultorio no utiliza fármacos de uso humano, ¿ya? Y una vez que se te emite el informe sanitario, tú puedes solicitar después el uso de botiquín. Sí, sí puedes. Melissa Sánchez Hidalgo consulta, ¿cuál es la diferencia entre responsable técnico y encargado? Ya, el encargado es el jefe, es como una cosa así, el jefe o el responsable de la clínica. El responsable técnico es la persona que se hace cargo de toda la parte técnica clínica, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el, cómo se trata de los pacientes. Esa es la diferencia. El encargado es como de la clínica completa, no solamente en lo técnico, sino que también es generalmente un cargo de jefatura de la clínica. En cambio, el responsable técnico no necesariamente tiene que tener un cargo de jefatura, sino que es el encargado de la parte clínica, el responsable de la parte clínica. Marco consulta, en el caso de las clínicas de urgencia que funcionan 24 horas, ¿todos los veterinarios deben ser directores técnicos? No, lo que en este caso indica el antecedente es que la clínica debe tener un responsable técnico, ¿ya? No todos deben serlo, sino que la clínica, el dueño o el encargado o el responsable legal designa a un responsable técnico que ese responsable sí debe ser médico veterinario. Constanza Cerón, ¿el responsable técnico queda registrado como parte del personal del establecimiento o puede contratar a un veterinario solo para que valide informes? Se puede contratar a un veterinario solo para validar. Zaida Salazar,
Si lo rechazaron, ¿tengo opción de hacerlo de nuevo? Se refieren. Se refiere al informe. Sí, efectivamente, bueno, como lo mencioné anteriormente, si el informe sanitario sale rechazado, una vez que se notifique el rechazo a la persona que solicitó el informe, hay 5 días hábiles para que esta persona pueda pedir una reconsideración, que es una segunda visita en la cual se espera que la persona que solicitó la reconsideración corrija las causales de rechazo para que pueda ser autorizado. SIL. Si un centro de mantención temporal. Se me fue. Si un centro de mantención temporal municipal no cumple con los estándares requeridos, o sea, si les rechazaron el informe, ¿cuáles son los plazos para subsanar las observaciones para este tipo de centros? Es lo mismo que indiqué anteriormente, no hay como un plazo especial para centros municipales, ¿ya? Para toda entidad, sea pública, municipal, privada, que solicite un informe sanitario para centro de mantención temporal de mascotas y animales de compañía, una vez pagado el trámite, son 30 días desde que se paga el trámite hasta la respuesta final, que es autorizada o rechazada. Si el trámite es rechazado, una vez notificado el rechazo, la persona tiene 5 días hábiles para solicitar una visita de reconsideración. José Luis Bastía, ¿hasta cuándo hay plazo para obtener el informe sanitario? El plazo, bueno, son 30 días desde que se paga el informe y la respuesta final de la Seremi, que puede ser autorizado o rechazado el informe. O sea, una vez que tú generas la solicitud y pagas el trámite, el trámite tiene un periodo de 30 días. En esos 30 días se hace la revisión de los antecedentes digitales. Si los antecedentes digitales están ok según lo que solicita la norma y la página, se pasa a la segunda parte, que es la visita en terreno. Si se cumple con todo en la visita en terreno, se autoriza el trámite, si no, se rechaza. Alejandra García, para centros de entrenamiento, pido a la Seremi igual la inscripción sanitaria para la revisión y el tema de alcantarillado, luz eléctrica, ¿se va a fiscalizar igual? Sí, esos son requisitos obligatorios. Ahora, en las zonas rurales, donde a lo mejor no hay acceso al agua potable pública o al alcantarillado público, se autoriza que el centro esté conectado a una APR o a un abastecimiento de agua potable rural, o que tenga un sistema particular de agua potable o un sistema particular de recolección de aguas servidas, ¿ya? Ahora, estos sistemas, para que sean válidos, tanto el sistema de dotación de agua potable particular como el sistema de recolección de aguas servidas particular, estos sistemas deben estar autorizados por la Seremi de Salud. Si no están autorizados, no se rechazan esos requisitos. Fundación FIT. Hablaron de los 200 metros de distancia de viviendas e instalaciones de alimentos. ¿Esto solo aplica a instalaciones nuevas? No, aplica a todo centro de mantención temporal de mascotas que solicite el informe y en visita en terreno. Se debe considerar los 200 metros cuando se hace la visita. Marco. ¿Hay que tramitar algún papel para ser responsable técnico o solo ser con médico veterinario? Solo ser médico veterinario y acreditar, ya sea a través de el carnet que atrás diga médico veterinario o el certificado de título o el título. Alejandra García. El botiquín de primeros auxilios que tenemos en el centro de entrenamiento, tanto para animales y humanos que trabajamos acá, requiere también permiso de botiquín. El permiso depende de lo que tengas en el botiquín. ¿Por qué? Porque el permiso de botiquín, el permiso de uso de botiquín es para fármacos de uso humano que se pueden usar de manera interna en un centro de mantención temporal de mascotas y animales de compañía. Entonces va a depender de lo que tenga el botiquín. Marco consulta.
Había un punto que decía que el responsable técnico debía estar siempre, que la clínica estuviera en funcionamiento. En ese caso, la clínica de urgencia es imposible. ¿Cómo se hace en ese caso? Se puede, a ver, el responsable, efectivamente, el responsable legal puede estar siempre. Ahora, lo que puede hacer la clínica es generar más de un responsable técnico. Romy, para la disposición de desechos se requiere protocolo interno propio de la clínica, más el cumplimiento de eliminación de residuos peligrosos y biológicos como cortopunzantes, cadáveres, líquidos, fármacos, conforme a la ley, siempre por medio de la empresa autorizada por Seremi de Salud, DS 148 del año 2004 de MinSal, ¿o no? Sí, efectivamente, Romero. O sea, en el requisito o en el antecedente donde se le pide al Centro de Mantención Temporal de Mascotas el protocolo de manejo de residuos, se espera que en las clínicas veterinarias, en los consultas de consultorio, que generan residuos cortopunzantes, residuos biológicos y residuos tipo domiciliario, se haga una separación de estos, como lo indica el decreto supremo que mencionaste. María José, la reconsideración tiene 5 días hábiles para mejorar todo lo que salió mal. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, ya, María José, solicitas el informe, te autorizan los antecedentes digitales, están ok, se pasa a la visita en terreno. No cumples en la visita en terreno, el informe sale rechazado, ¿ya? Cuando no cumples, en el momento de la visita te dicen por qué no cumples, te dejan un acta de visita donde indica cuáles son los puntos que no se cumplen, y en la misma página donde tú solicitaste también lo indica. Y efectivamente, una vez notificado el rechazo del informe sanitario, son 5 días hábiles para que tú pidas la reconsideración, ¿ya? Y de ahí la visita de la reconsideración es una visita programada previo acuerdo entre la Seremi de Salud y la persona que solicita la reconsideración. Tatiana, respecto a los caniles o áreas para esparcimientos de animales de compañía en plazas, ¿requieren autorización? Sí, si son los caniles que están ubicados en plazas, sí requieren autorización. Nicolás consulta cuáles son los requisitos más relevantes que se deben tener para la solicitud del informe para una veterinaria móvil. Los más relevantes, los muestro. Dame un segundo, Nicolás. Nicolás, para el caso de los requisitos para los centros móviles, te diría que, bueno, una sala de consulta bien iluminada, que en este caso la consulta móvil impida que el paciente salga de la consulta, que en este caso el vehículo que ustedes usen como clínica móvil impida que el paciente se escape, contar con un acceso de agua y jabón para el lavado de manos, y si la clínica móvil realiza cirugías adentro, contar con una zona de esterilización de los materiales quirúrgicos. Cristóbal Pérez consulta si las fosas sépticas son de utilidad. Si la fosa séptica eh, está autorizada por la Seremi, sí. Si no está autorizada, no. Angélica Hidalgo, en el caso de tener un centro veterinario que parte de cero,
que en un inicio se utiliza solo a modo de consultorio y esterilización de forma ambulatoria, posteriormente, para funcionar como hospitalización, ¿se debe solicitar nuevamente el informe sanitario o se puede actualizar de alguna forma? No, debes pedir un nuevo informe sanitario que incluya clínica con hospital. ¿Ya? Si inicialmente partes con consulta y consultorio y realizas cirugías ambulatorias y luego generas que que la consulta tenga hospitalización, tú debes solicitar un nuevo informe solicitando clínica con hospital veterinario. José Luis Bastía consulta si existe una fecha límite para los que los centros de mantención de mascotas tengan el informe sanitario. Sí, José Luis, la fecha límite fue el 31 de diciembre del 2023. En este caso, la norma técnica del decreto supremo para los centros de mantención temporal de mascotas salió el 2018. eh, se, Se dio una marcha blanca producto del estallido social, la pandemia, y 2022 y 2023 se dio marcha blanca para que ir dando a conocer el tema y que las clínicas, los centros de mantención de mascotas fueran solicitando de a poco, pero ya a contar del 2024 es obligatorio. Todas las municipalidades, al renovar o al solicitar patente por primera vez, te lo van a exigir. Marco consulta cuando en pabellón se solicita un área de preparación del paciente que debe tener una mesa y algo más. ¿Y esa delimitación puede ser un biombo? ¿Sí? Lo que Lo que pide en este caso el pabellón quirúrgico es que el material sea de un material lavable, que no sea poroso y que tengas una separación física. No te indica el tipo, así que sí, sirve un biombo. Consultan por el link para la inscripción, Edmond, si lo puedes compartir. De, Perdón, el link de la inscripción de la charla de ahora. No, No para el especifica, informe. para el informe Ah, sanitario. ni un problema, no comparto el tiro. Y Edmund, vamos terminando la última consulta que hay de María José, ¿te parece, eh, ¿Sí? Eglis? Claro, para que vayamos cerrando y dando las palabras finales. Ahí que va a hablar nuestra directora, está nuestra secretaria del Consejo Regional Metropolitano, Jocelyn Atenas también. Ya. María José, que es la última consulta. ¿Lavamanos puede ser simple o debe ser de esos dobles separados? Mira, el requisito es que tenga lavamanos. No, en ese sentido, el lavamanos no indica las características, así que cuando nosotros en ese sentido que hacemos como Ceremi y cuando nos solicitamos la aclaración al departamento jurídico nos dice, si el requisito dice lavamanos, es lavamanos. El cómo esté, eso ya, mientras cumpla con generar agua y te puedas lavar las manos, no hay problema. Hay una consulta previa, Eglis, de Daniela Daza, anterior a lo del lavamanos, que habla sobre la inscripción de fármacos en el SAC. Y está ¿Ya? consultando. Daniela Daza, de acuerdo a información otorgada por una colega del SAT, me indica que el SAT inscribe un establecimiento de expendio de fármacos veterinarios, una vez que se tiene el permiso municipal. Pero si la Seremi de Salud exige esto, otorgado por el SAT, como requisito documental para pedir el informe sanitario, no se puede contar con él porque no existirá el permiso municipal. Es como un requisito que se está pidiendo al revés. No, Eso. no sabes si te está explicando. Sí. Daniela, efectivamente. Así que nosotros como Ceremi, ¿qué hacemos con la solicitud? Lo damos por autorizado. Con la solicitud, en este caso del permiso, lo damos eh, lo damos por autorizado el check, ¿ya? Tú subes la solicitud, en este caso por internet, y una vez con solo la solicitud, a la Seremi le basta.
Y terminamos con esta última consulta de María José con respecto a un piso de cerámico color madera oscura. Pregunta si se debe cambiar por un Sí, se color debe claro. cambiar, María José, sí. en ese caso el requisito es claro, dice pisos, paredes y cielos lisos de colores claros. Muchas gracias, doctor Edmond Baraki. Doctora Jocelyn Atenas, usted quería dar unas palabras para que vayamos cerrando. Quiero Nuestra agradecer secretaria del a, Consejo Regional Metropolitano del Colegio Médico Veterinario de Chile. Está sin audio, doctora. Ahí sí. Quisiera agradecer primero también al Colegio Médico Veterinario con el Consejo por dar la oportunidad de dar esta charla informativa donde muchos teníamos dudas y agradecer también al doctor Edmond Baraki por ayudarnos con esta charla y aclarar parte de estas dudas porque esto es un trámite que la verdad es bastante importante y creo que tenemos muchas atrasos con respecto a esta implementación, por lo menos en la región metropolitana y en otras regiones del país. Así que muchas gracias a todos también por su participación. Doctor Edmond, quedan sus palabras ahí además para que nos cuente cómo pueden seguir haciendo consultas a la Serena. Yo por el chat subí mi correo institucional para las consultas. Ya las consultas también se pueden hacer a través de la página de la Seremi, que es oirs.minsal.cl, que también les voy a enviar el link. Ya, son las dos formas de realizar consultas, ya sea por correo al mío directamente o por la página de la OIRS. Y agradecer a los colegas que participaron de la charla. Para la Seremi es súper importante que los médicos veterinarios, las médicas veterinarios, estén al tanto de esto porque se está fiscalizando, hay municipalidades que están pidiendo fiscalización y que puedan estar en regla con el tema del informe sanitario. Eso. Agradecemos, doctor Edmond, a usted, a Iglis también de la Seremi Regional de Salud Metropolitana, a todos los médicas y médicos veterinarios que participaron y al Consejo Regional Metropolitano que nos dio la oportunidad de generar esta charla en conjunto. Esta charla, como indicamos al inicio, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que esperamos que en los próximos días la puedan ver. Además, el doctor Edmond nos va a hacer llegar la presentación, ¿no es cierto?, en formato PDF, que les haremos llegar desde nuestro equipo de comunicaciones del Colegio Médico Veterinario a través de los correos que fueron inscritos para esta charla. Así que muchas gracias a todos y a todas y espero que tengan un excelente día. Esto fue para nosotros un gusto y de verdad que haya sido tan masiva, bastante bueno para nosotros, porque ya supone que después de esto ya muchos más colegas van a ir solicitando el informe. Ya, doctores, colegas, al Colegio Médico Veterinario, gracias y estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.